Increíble transformación. Un millonario solitario redescubre la felicidad en Nochebuena, gracias a una panadería heredada. Rodrigo, un hombre de 45 años, se encontraba en su lujosa mansión, rodeado de impresionantes decoraciones navideñas. Las luces titilaban, y la ciudad vibraba con el bullicio de las festividades. Sin embargo, en su interior, una soledad aplastante se hacía cada vez más palpable, como un eco del pasado que no podía escapar. La memoria de su infancia en un pequeño pueblo, llena de risas y abrazos familiares, se agitaba dentro de él, apremiándolo a confrontar lo que había dejado atrás por la ambición desmedida. Con cada año que pasaba, la distancia que sentía respecto a su familia crecía, y las tradiciones navideñas se convirtieron en un recordatorio de lo vacío que estaba su éxito. La noche de la víspera de Nochebuena, un sobresalto inesperado lo sacudió. Un abogado se presentó ante él, entregándole el testamento de su abuela. El legado de la panadería familiar, el corazón de su comunidad en el pueblo natal, ahora era suyo. Un mundo nuevo se abría, y las viejas promesas de conexión y amor parecían allí, casi al alcance de su mano. Sin embargo, también sentía el peso del miedo. ¿Qué pasaría si, al regresar, nadie lo aceptara? ¿Qué tanto habría cambiado su pueblo? Mientras la ansiedad lo consumía, la tensión interna se disparaba. Su mente giraba, cuestionando cada paso que debía dar. Comprender la magnitud del viaje que iba a emprender significaba confrontar no solo su soledad, sino su elección de apartarse de la vida que había conocido. Huir hacia la riqueza lo había dejado vacío, pero volver significaba arriesgarse a ser juzgado por aquellos que una vez fueron su familia y amigos. Era un dilema moral. El suculento éxito financiero frente a la posibilidad de una verdadera vida significativa, llena de relaciones humanas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rodrigo se encontró envuelto en un mar de emociones contradictorias al llegar a su pueblo. El aroma a pan recién horneado lo abrazó, pero también lo golpeó con recuerdos dolorosos. Cada risotada de niño que resonaba en la calle lo hacía dudar. ¿Realmente merecía volver? Sus pensamientos lo traicionaban, mostrándole momentos de su vida empresarial cuando la avaricia se apoderó de él, llevándolo a abandonar todo. A medida que se adentraba en la panadería que había sido la cuna de su infancia, las miradas curiosas de sus antiguos conocidos lo desnudaban, recordándole que la comunidad no había olvidado su lejanía. Pero Rodrigo no solo enfrentaba a sus antiguos vecinos, un rival del pasado también emergió para recordarle las sombras de su elección. Las tentaciones de su antiguo mundo empresarial comenzaban a acecharlo, una presión adicional que aumentaba sus dudas. ¿Sería capaz de permanecer en este camino de redención, o sucumbiría nuevamente a la soledad y el éxito vacío que antes abrazaba? Mientras la comunidad comenzaba a unirse, él luchaba con el sentimiento de desconfianza hacia el perdón. La noche de Nochebuena se acercaba, y con ella, la prueba definitiva de su carácter. Las luces brillantes y el aire impregnado de tradición solo acentuaban su ansiedad. En medio de la celebración, Rodrigo se preguntó si realmente podría encontrar su hogar en un lugar donde se había sentido tan ajeno. El dilema se hacía más intenso, y su futuro pendía de un hilo frágil. ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y abrirse al amor que tanto necesitaba, enfrentándose al pasado que tanto había querido ignorar? La música vibraba en el aire, pero lo que realmente retumbaba en su corazón eran preguntas de un cambio que aún no estaba listo para afrontar. Rodrigo se sentó en la antigua mesa de la panadería, observando cómo la masa de pan fermentaba. No era solo un proceso físico, era un símbolo del cambio. Su mente vagaba por recuerdos de su infancia, de aquellos días cuando bañaba su existencia en el aroma del pan recién horneado, riendo junto a su abuela. Pero ahora, ese mismo espacio lo aprisionaba, saturado de expectativas y rechazos imaginarios. Las miradas de sus antiguos vecinos en el pueblo no eran menos inquisitivas. Se preguntaba cómo lo verían tras haber elegido la soledad y la riqueza por encima de ellos. Un encuentro inesperado con su viejo rival, Javier,
Le había mostrado cuánto había cambiado su círculo, y él se sentía como un extraño en casa. Las viejas rivalidades no eran fácilmente olvidadas, y cada palabra de Javier resonaba como un recordatorio de su pasado. «No creo que puedas manejar la panadería. Siempre fuiste bueno para abandonar», le había dicho. Eso lo había golpeado más de lo que esperaba. ¿Era realmente lo suficientemente fuerte para resistir la tentación de volver a la vida que conocía? La idea de rendirse acechaba, y momentos de duda comenzaban a nublar su visión. Pero en lo más profundo, había un deseo de redención, un anhelo de reconciliarse con su pasado y construir un camino nuevo, alejado de la soledad. Decidió hacer un plan. Debería proteger la panadería y hacerla su misión. Un impulso de éxito personal lo envolvió y comenzó a trazar estrategias. Contrató a un panadero local, Martín, quien a pesar de ser un desconocido, parecía entender el latido del lugar. La idea era rejuvenecer la panadería, hacerla un punto de encuentro donde las viejas y nuevas generaciones pudieran compartir risas y momentos. Pero la incertidumbre seguía acechándolo. ¿Lo aceptarían? El miedo a ser rechazado nuevamente se cernía sobre él como una sombra. Cada día, Rodrigo se entregaba más a la panadería, descubriendo su propia habilidad para el manejo de negocios en un entorno diferente. A cada paso, aprendía a escuchar a las personas, a dejar de lado su arrogancia y a valorar aquellas pequeñas interacciones que antes pasaban desapercibidas en su vida afluente. Pero esa adaptación a un nuevo estilo de vida no era sencilla. Las viejas maneras de pensar se entrelazaban con el deseo de cambiar, y mientras el negocio comenzaba a prosperar, sus inseguridades continuaban. A medida que se acercaban las festividades, las luces de Navidad no solo iluminaban su entorno, sino que también encendían su espíritu. Los lugareños comenzaron a mostrar interés por la panadería renovada. Algunos incluso traían sus recetas familiares, deseando compartirlas. Pero los gestos de aceptación eran como pequeñas dosis de fe que lo ayudaban a avanzar. Sin embargo, ese mismo éxito generaba desconfianza interna. La voz de Javier aún resonaba en su cabeza. Mientras la víspera de Nochebuena se acerca, Rodrigo se enfrenta a una decisión crucial que podría definir su futuro. Accedería a asistir a la celebración del pueblo y enfrentar a sus antiguos colegas, incluido Javier, o se quedaría en la seguridad de su panadería, rehusando el contacto humano que tanto ansiaba. La lucha interna se intensificaba y el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Por un instante, la música de las celebraciones resonó a través de la panadería. Rodrigo sintió su corazón palpitar más rápido con cada acorde. Sabía que el tiempo se agotaba y, más que nunca, estaba dispuesto a confrontar su pasado y tomar el control de su destino. Pero justo cuando comenzó a tomar decisiones, recibió un mensaje. Un antiguo conocido había llegado a la panadería, trayendo consigo la promesa de aprendizajes inesperados y el potencial de una segunda oportunidad. El dilema estaba planteado. ¿Podría realmente dejar atrás el miedo y abrirse nuevamente a los vínculos que había roto? El deseo de una nueva vida lo llenaba de esperanza, pero cada paso hacia adelante resonaba con la presión de lo que había dejado atrás. A medida que el sonido de la puerta de la panadería resonó, Rodrigo sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. El antiguo conocido que había llegado no era otro que Víctor, un amigo de la infancia que había estado presente en aquellos días de risas y pan recién horneado. Al verlo, una oleada de emociones lo invadió, la nostalgia, la añoranza y una chispa de esperanza. Sin embargo, el eco del desprecio de Javier todavía retumbaba en su mente, incapaz de silenciarlo. Víctor, con su característico entusiasmo, le habló de los cambios en el pueblo y de cómo la gente había empezado a hablar de la panadería de Rodrigo como un lugar revitalizado. «La gente busca conexión, Rodrigo. Parece que esto va más allá del pan», comentó. Las palabras de Víctor resonaron profundamente en su interior, despertando el deseo de pertenecer y reconstruir puentes que creía destruidos. Rodrigo, mientras escuchaba a su amigo, comenzó a cuestionar su percepción del fracaso y del éxito. La panadería no solo era un negocio, era un símbolo de su capacidad para renacer, para cambiar, y ante todo, una plataforma para recuperar lo que había perdido. Las lecciones que había aprendido en el camino estaban formando una nueva identidad dentro de él. Pero para solidificar ese cambio, tendría que enfrentarse a sus demonios. Después de la charla con Víctor, Rodrigo sintió una urgencia inexplicable por reunirse con sus vecinos, y, en especial, con Javier. ¿Era posible que el deseo de ser aceptado pudiera vencer sus inseguridades? La idea lo llenaba de inquietud.
En sus momentos más vulnerables, se preguntaba si el dolor que había ido acumulando valdría la pena ser expuesto una vez más. Esa misma noche, mientras la luna llenaba la panadería de un resplandor plateado, tomó una decisión. Comenzó a elaborar un nuevo plan, no solo para su negocio, sino para su vida personal. Se comprometió a enfrentar a Javier y a los demás, liberándose de la prisión de su propio miedo. Sabía que sería difícil, pero cada pequeño paso en dirección a lo que anhelaba significaba una ruptura con el pasado. Al día siguiente, decidió abrir las puertas de la panadería a una invitación para los lugareños. Un pequeño evento, una merienda de Nochebuena con panes artesanales y café, complementado con las recetas familiares traídas por su comunidad. Quería que todos sintieran que la panadería era un lugar donde las viejas rivalidades podían dar paso a nuevos comienzos. Era un retorno a la esencia consciente de compartir, de reavivar relaciones y tal vez de construir lazos significativos que fueran más que simples patrones de negocios. Mientras organizaba todo, dejó que su corazón guiara cada decisión. Invitaciones personales, detalles en la decoración, la música que resonaría en el ambiente. A medida que el día se acercaba, los nervios eran cada vez más intensos, pero también la emoción. La posibilidad de aceptación reemplazó un poco la sombra del desprecio. Esa noche, cuando la inauguración comenzara, Rodrigo se concentró en recordar por qué había comenzado este viaje. Mientras los invitados llegaban, se dio cuenta de que estaba construyendo no solo un negocio, sino una comunidad. La luz cálida de la panadería envolvía a todos, y en el aire podía sentir un cambio palpable. Sin embargo, en un rincón, vio una figura familiar que lo miraba con un aire crítico. Javier. Su corazón dio un vuelco. Había llegado el momento de enfrentarse a su antiguo rival y demostrar que, a pesar de todo, estaba decidido a explicar sus elecciones. El futuro seguía siendo incierto, pero Rodrigo estaba decidido a luchar por su lugar en el mundo, por su paz interna y por el amor que había dejado atrás. En ese momento, la pregunta clave reverberaba en su mente. ¿Podría realmente darle un giro a su historia o se vería atrapado de nuevo por sus inseguridades? Mientras la celebración comenzaba a cobrar vida, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. La noticia de un evento que podría desestabilizar todo lo que había trabajado. La incertidumbre lo acechaba de nuevo, y la noche apenas había comenzado. A medida que la música llenaba el aire y el murmullo de conversaciones se extendía por la panadería, Rodrigo sintió que su pecho se oprimía. El brillo de las luces decorativas no podía disipar la sombra que proyectaba la llegada de Javier, mientras su mirada crítica lo atravesaba como un rayo. En medio de risas y abrazos, él era la representación de todos sus miedos pasados. La invitación a hablar con Javier era tanto una carga como una oportunidad. Esa noche era clave, no solo para su panadería, sino para su propio desarrollo personal. Mientras servía café y reponía las bandejas de pan, el caos de la actividad le permitía reflexionar. Sabía que debía reescribir su narrativa, no solo para el pueblo, sino también para sí mismo. Esto era más que un simple evento, era su declaración de intenciones, su declaración de que estaba dispuesto a volver a conectar, a ser vulnerable. Cuando rondó por la sala, Rodrigo observaba las interacciones de sus clientes. Cada sonrisa y cada palabra amena le daba una dosis de valor. Se dio cuenta de que esta noche era un espejo, que la forma en que los demás lo veían ahora era diferente, comenzando a alejarse del recuerdo de su antiguo fracaso. Detrás de cada conversación, había un deseo sincero de volver a la normalidad, de reconstruir lo que él estaba tan dispuesto a dejar atrás. A medida que la noche avanzaba, Rodrigo sintió una compasión creciente por Javier, atrapado en su propio mundo de resentimiento. En su cabeza, cada palabra que iba a pronunciar sonaba como un manual de autodefensa, pero en su corazón sabía que la confrontación debería ser un acto de sinceridad. Sin embargo, lo que le preocupaba más era cómo presentarse. Su mente, a menudo su peor enemigo, trazaba escenarios en los que Javier lo menospreciaba, y él, impotente, no podía salir del ciclo. De pronto, vio a Víctor acercarse a él. ¿Estás bien?, preguntó, su voz una mezcla de preocupación y aliento. Rodrigo se detuvo, sintiendo el peso de las expectativas y su propia resistencia. «Voy a hablar con él», contestó resueltamente, sorprendiéndose de su propia decisión. Había llegado el momento de un cambio. Con el corazón latiendo con fuerza, Rodrigo se acercó a Javier. Las palabras que había planeado se desvanecieron en su mente. «Hola Javier, ¿podemos hablar?». La respuesta fue un silencio tenso. Sin embargo,
el propio silencio lo impulsó hacia adelante. Sé que hemos tenido nuestros desacuerdos, y sé que he cometido errores, pero esta noche no se trata de eso, se trata de avanzar, de comenzar de nuevo. Mientras hablaba, cada palabra se sentía liberadora. Algo dentro de él se estaba transformando, una chispa de confianza que había estado oculta comenzaba a brillar. En su mente, reflexionaba sobre la posibilidad de reconciliación. Podía estar realmente dispuesto a dejar ir el pasado, incluido el resentimiento hacia Javier. La duda se abalanzaba sobre él, pero también la esperanza. Javier mantuvo su expresión seria, pero Rodrigo pudo ver un atisbo de curiosidad en su mirada. Lo que hicimos en el pasado nos ha llevado a esto, pero estoy decidido a cambiar, continuó. En ese instante, Rodrigo entendió que no podía controlar cómo iba a reaccionar Javier. Sin embargo, sí podía controlar su decisión de seguir adelante, sin importar el resultado de esta charla. De repente, una risa estalló desde la otra esquina de la panadería, rompiendo la tensión que se había acumulado entre ambos. Rodrigo miró hacia allí y, al girar de nuevo a Javier, se encontró con que sus rivales estaban rodeados de risas y de gente compartiendo historias. Esa imagen lo llenó de una energía renovada, y por primera vez, dejó de sentirse como el extraño en su propio hogar. Entonces, el sonido de su teléfono vibró de nuevo. Con un impulso de frustración, miró la pantalla. La noticia sobre el evento que amenazaba su panadería le heló la sangre. La celebración no solo estaba a punto de tomar un giro desafiante, sino que su camino hacia el futuro parecía tambalearse una vez más. Mientras aquel mensaje ocupaba su mente, se dio cuenta de que enfrentar a Javier no era solo un acto de valentía, sino el primer paso para seguir reconstruyendo su vida. Rodrigo respiró profundo. El momento de verdad estaba por llegar, llenándolo de inquietud. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y los desafíos del futuro al mismo tiempo? Rodrigo observó a Javier, buscando en su rostro alguna señal de abertura, alguna respuesta que indicara que su intento de reconciliación no iba a ser en vano. Sin embargo, la tensión era palpable, no solo entre ellos, sino en el aire frío de la panadería. La música seguía sonando, pero para él estaba desvaneciéndose, reemplazada por el latido acelerado de su corazón. «Puedo ver que aún hay mucho que procesar», dijo Rodrigo, con un tono más conciliador. «Sé que esto no se resolverá de la noche a la mañana, pero quiero que sepamos que podemos dejar atrás lo que fue. Estoy aquí, no solo como propietario de la panadería, sino como alguien que realmente desea seguir adelante». Las palabras sonaron verdaderas para él. No había un guión, solo la intención cruda de sanarse a sí mismo y de hallar un camino común. Esa noche no solo se trataba de salvaguardar su negocio, sino de aprender a soltar el peso del pasado. Sin embargo, detrás de su determinación, se asomaba el temor. ¿Javier lo escucharía? ¿Podría ser su intención la misma? ¿Qué crees que podríamos construir a partir de esto?, preguntó Javier. Su tono era un poco menos agresivo. Esa era la apertura que Rodrigo necesitaba. Creo que podríamos apoyarnos, aunque provengamos de mundos diferentes. Tal vez la competencia que hemos tenido no debería ser lo que define nuestra relación. Podemos aprender uno del otro, respondió, sintiendo que cada palabra era una construcción deliberada de su futuro. Mientras hablaba, su mente comenzó a fluir con ideas. La competencia había sido un obstáculo anteriormente, pero tal vez ahora podría convertirse en una oportunidad. La idea de colaborar con Javier diluyó algo de su ansiedad. Podríamos realizar un intercambio de recetas, o incluso crear un evento juntos. Imagínate una noche en la que ambas panaderías ofrezcan sus mejores productos y la comunidad se una. Unir fuerzas podría ser más beneficioso que seguir compitiendo. Javier lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Rodrigo se dio cuenta de que estaba desafiando su propia imagen de cómo lo veía la gente. Era un riesgo, una propuesta que podía llevarlo a ser nuevamente el blanco de críticas, o, por el contrario, a un desarrollo que ningún otro mes lo había acercado a ellos. Sentía que el primer paso era siempre el más difícil, y estaba decidido a darlo. Con cada segundo que pasaba, el caos a su alrededor parecía llenar de vida su proposición. La gente reía, disfrutaba, y un leve murmullo de entusiasmo se insinuaba en su pecho. Era momento de crear algo positivo en su vida, de dejar de ser una sombra de su antiguo ser. ¿Y si la unión con Javier era precisamente lo que necesitaba para salir adelante? Entiendo que no será sencillo. Llevamos tiempo viendo a la competencia como una amenaza, pero creo que podemos generar una verdadera conexión, por el bien de nuestras empresas y del pueblo, concluyó Rodrigo,
sintiendo que la decisión de enfrentar el desafío era también una forma de volar desde la seguridad que durante tanto tiempo había considerado su fortaleza. Por un instante, hubo silencio. Javier lo observó, procesando las palabras. En su expresión, Rodrigo vio un leve destello de entendimiento y quizás una chispa de respeto. Pero antes de que las palabras pudieran materializarse, un sonido proveniente de su teléfono le sacudió la seguridad recién descubierta. Era un mensaje más, esta vez sobre una denuncia anónima que amenazaba su panadería. El peso del momento se hizo evidente, el miedo regresó a su mente, sus planes se tambalearon. Había creído que el camino hacia la reconciliación estaba despejado, pero ahora se encontraba enfrentando una realidad imprevista. La lucha por su futuro personal y profesional no había hecho más que empezar. Rodrigo miró de nuevo a Javier, con una resolución diferente detrás de sus ojos. No puedo permitir que esto me detenga. Contigo o sin ti, debo enfrentar lo que está por venir. Esa decisión resonó en su interior, un claustrofóbico recordatorio de que el camino hacia la reconstrucción personal sería tumultuoso. Sintiendo que el siguiente paso sería crucial, se preparó, listo para lo que la noche pudiera traer. Un dilema que podía definir su carácter y su futuro. ¿Podría desafiar esa nueva amenaza y también mantener la posibilidad de una colaboración con Javier? La respuesta a esa pregunta podría determinar no solo el destino de su panadería, sino el renacer de un Rodrigo renovado. La verdad lo esperaba a la vuelta de la esquina, y la pregunta volvía a su mente. ¿Cómo enfrentaría la adversidad y qué impacto tendría en su viaje hacia el crecimiento personal? Rodrigo sintió que el aire en la panadería se volvía más denso con cada pensamiento sobre la amenaza de la denuncia. Una sensación de urgencia se apoderó de él. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con estrategia. La iniciativa de colaborar con Javier le había dado un nuevo propósito, pero ahora todo eso estaba en riesgo. Mientras miraba a su alrededor, la calidez del lugar y el bullicio de los clientes contrastaban con la tormenta que se desataba en su interior. Este era su refugio, un espacio que había creado con tanto esfuerzo, y no permitía que alguien, desde las sombras, lo despojara de ello. Sin embargo, el reto no solo era sobre su negocio, era también sobre sí mismo. Su viaje personal hacia la sanación y la resiliencia debía comenzar allí, en ese momento. Debo prepararme para esto, pensó, mientras su mente se elevaba por encima del pánico inicial. Hacía cálculos, recordando sus habilidades para resolver problemas y lidiar con la presión. Había sido un buen panadero, pero tal vez el verdadero reto radicaba en ser un buen líder, un líder dispuesto a aceptar la adversidad como una oportunidad para crecer. Tomó una respiración profunda y decidió que no iba a dejar que las circunstancias lo definieran. Abrió su laptop en la mesa de la panadería, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor blanquecino. Comenzó a buscar información sobre denuncias similares. Rápidamente se dio cuenta de que había formas de defenderse, protocolos que podría seguir. El conocimiento se convirtió en su aliado. La angustia se transformó en estrategia cuando descubrió los recursos legales disponibles. Mientras recopilaba los datos, su mente divagó nuevamente hacia la conversación con Javier. Las dudas empezaron a disiparse, y un nuevo plan emergió. Tal vez esto sea el momento ideal para reconstruir no solo mi negocio, sino también mi relación con Javier, consideró. Si se unían, podrían no solo proteger sus ventas, sino también fomentar un vínculo más fuerte. El día siguiente, Rodrigo decidió invitar a Javier a una reunión. Era un riesgo. Su antigua rivalidad podía reavivarse en cualquier momento, pero esta vez estaba armado con determinación y un propósito renovado. Llamó a Javier. Sus palabras fluyeron con más confianza de lo que se había imaginado. Quiero que pensemos en esto como una oportunidad, no como una amenaza, le dijo. El nerviosismo se apoderó de él mientras esperaba la respuesta de Javier, pero lo que sintió en ese momento fue diferente. La adrenalina de enfrentar lo desconocido comenzaba a ser su compañera, y con ella vino una extraña emoción, la esperanza. Se empujó a sí mismo a definir su próximo paso. Durante la reunión, exhibiría una estrategia que lo preparara no solo para afrontar la denuncia, sino que también pudiera resaltar la idea de unión entre ambos. El concepto de una colaboración podría llevar su panadería a nuevas alturas, redefiniendo su lugar en la comunidad y en su propia vida. Mientras su mente elaboraba cada detalle, Rodrigo se dio cuenta de que ya no era solo un panadero que luchaba por sobrevivir. Se había convertido en alguien capaz de transformar desafíos en oportunidades.
La tensión presente en su vida lo había obligado a crecer en maneras que nunca imaginó. El día de la reunión se acercaba rápidamente. Rodrigo sentía que la combinación del miedo y la determinación lo impulsaba hacia adelante. A medida que se acercaba el momento, una pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Podría demostrar no solo a Javier, sino a sí mismo, que era capaz de cambiar el rumbo de su vida profesional? La respuesta aguardaba en la incertidumbre de un futuro potencial. La lucha no solo era contra las circunstancias, sino también una lucha interna por convertirse en el hombre que deseaba ser. ¿La unión con Javier sería el catalizador que necesitaba para un cambio significativo? El misterio no solo radicaba en la denuncia, sino en cómo elegiría enfrentar todo lo que viene. Rodrigo llegó a la panadería antes de que el sol despertara completamente. El aire fresco de la mañana le daba una sensación de claridad, como si cada respiración lo preparara para el desafío que tenía por delante. Había decidido que no iba a ser un espectador en su vida. Con cada paso hacia la entrada, se sentía más comprometido con su transformación personal y profesional. El encuentro con Javier era inminente. Su plan era explicarle las ventajas estratégicas de unirse en lugar de competir. Había dedicado la mañana a perfeccionar su presentación, buscando las palabras que pudieran convencerlo de que, a pesar de su rivalidad pasada, había un terreno común que ambos podían explorar. No solo pensaba en cómo salvar su negocio, sino en cómo redefinir su éxito para el futuro. Mientras preparaba el café y los pasteles para la reunión, recordó momentos de tensión en su antigua relación con Javier. La idea de la competencia había sido un motor en su carrera, impulsándolo a superarse. Pero ahora, comprendía que la colaboración podría ser la clave para abrir puertas que antes permanecían cerradas. La presión del momento se transformó en una especie de energía que le resbalaba por la piel. Era el mismo zumbido que sentía cuando sacaba pan caliente del horno, un símbolo palpable de su arduo trabajo. La campanita de la puerta sonó, y Rodrigo giró la cabeza. Javier entró, su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Se saludaron con un gesto cordial, pero el aire estaba cargado de suspenso. Rodrigo invitó a Javier a sentarse y sirvió el café, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. No era solo el nerviosismo, era la anticipación de un cambio monumental. Gracias por venir, Javier. Quiero que sepas que creo que este puede ser un punto de inflexión para ambos, comenzó Rodrigo, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Explicó su visión, hablando sobre los beneficios de una colaboración. El uso compartido de recursos, el aumento de la producción y la mejora en la calidad de los productos. Pero más allá de eso, planteó un cambio en la mentalidad. No se trata solo de competir por el mismo espacio, sino de innovar juntos. Imagínate lo que podríamos lograr. Javier escuchaba atentamente, evaluando cada palabra. Por un momento, Rodrigo se sintió vulnerable, como si todas sus esperanzas estuvieran expuestas ante su antiguo enemigo. Sin embargo, vio cómo Javier empezó a relajar sus hombros, una señal de que la tensión estaba disminuyendo. Rodrigo continuó, apoyándose en las posibilidades de lo que podría surgir de esta nueva alianza. Las palabras fluyeron hasta que llegó el momento culminante. Javier, no solo estamos hablando de negocios, esta es también nuestra oportunidad para apoyarnos mutuamente como emprendedores. He aprendido que enfrentar la adversidad no significa hacerlo solo. Si fracasamos, que sea juntos, pero si triunfamos, lo haremos como un equipo. Un silencio se posó entre ellos. Rodrigo sintió el riesgo, el temor de ser rechazado, pero también la certeza de que había hecho lo correcto al abrirse a esta nueva posibilidad. Sé que no soy perfecto, pero estoy dispuesto a trabajar en conjunto. Estoy buscando mi camino hacia la sanación, y creo que este paso puede ayudarnos a ambos. Javier dejó escapar un suspiro profundo, su mirada fija en Rodrigo. Era un momento decisivo. Estaban en un punto donde podrían trascender su complicada historia. De repente, la puerta de la panadería se abrió nuevamente, y una figura familiar entró. Era Ana, una cliente habitual que siempre había creído en el potencial de Rodrigo. Al verla, el instante se cargó de electricidad. «Rodrigo, tienes que escuchar esto», exclamó, acercándose con prisa, como si llevara una noticia que podría cambiarlo todo. La tensión en la sala se intensificó. Lo que Ana tenía que decir podría redefinir no solo el futuro de la panadería, sino de Rodrigo y Javier. ¡Qué sorpresa aguardaba en sus palabras! El peso del momento lo abrumó mientras se preparaban para escucharla. A una revelación inesperada. Rodrigo sintió como si el tiempo se había detenido. Ana lo miraba con una mezcla de emoción y urgencia.
La competencia de la ciudad está a punto de lanzar algo grande, comenzó, sacando de su bolso un par de folletos. He escuchado rumores. Quieren abrir un café exclusivamente vegano con productos de lujo. Tienen una ventaja, capital y recursos que ustedes dos no pueden igualar solos. El corazón de Rodrigo latía con fuerza. Un edicto de amenaza estaba en la mesa. Este cambio de dinámica era lo que había temido, pero también era un punto de inflexión lleno de posibilidades. La magia de la panadería y lo que representaba debían resonar más allá de cualquier competencia. Su mirada se enredó con la de Javier, quien parecía estar procesando la información con la misma intensidad. Tenemos que compartir recursos, dijo de inmediato Rodrigo, dejando que su determinación le diera fuerza. Pero Javier, aún entre cejas fruncidas, frunció el ceño. ¿Estamos hablando de un acuerdo real? La idea de una colaboración siempre me ha parecido un juego de azar. ¿Y si fuera el único juego que nos quedara? Contrarrestó Rodrigo, sintiendo el peso de la decisión asentarse sobre él. Era un dilema palpable, seguir compitiendo y hundirse en el abismo o abrazar la posibilidad de un crecimiento conjunto. Estaba claro que el mundo exterior no esperaba, y eso lo obligó a madurar aún más. Ana se acomodó a su lado, inclinándose hacia adelante. Rodrigo, si algo he aprendido en este tiempo, es que cuando hay una amenaza, se puede convertir en una oportunidad. Ustedes tienen que reinventarse. Juntos pueden crear algo que no solo satisfaga el mercado, sino que también hable de su historia, de su pasión. La angustia y la luz se entrelazaron en el alma de Rodrigo, y por primera vez, vio en Javier una chispa de interés, donde antes solo había resistencia. Podemos fusionar lo mejor de nuestras panaderías, propuso. Vocación artesanal, estándares de calidad, y crear una línea de productos exclusivos que pueda ser atractiva para el nuevo cliente. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Javier, su tono casi en incredulidad. Verlo escucharlo hizo sentir una ola de esperanza. No se trata solo de formar un eco de lo que eran. Es reinventarse, crecer, entender que lo que nos hace fuertes radica en la combinación de nuestros talentos. Rodrigo se dio cuenta de que sus propias inseguridades habían sido sombras que lo hacían dudar. El momento estaba configurando no solo su futuro profesional, sino también su identidad. Decidir no solo cambiar la dirección de su negocio, sino el enfoque de su vida, era la llave maestra de todo este proceso. Ambos hombres sentían el hormigueo de la oportunidad. Rodrigo respiró hondo. Si trabajamos juntos, puedo garantizarte que crearemos algo que no solo satisfaga a la nueva clientela vegana, sino que también nos reconquiste a nosotros mismos. El silencio en la habitación mostraba una mezcla de emociones, miedo y esperanza, como dos corrientes de agua entrelazadas. Ana sonrió, interpretando un aire nuevo de confianza, pero solo había un punto que era crítico para todos. La mirada de Rodrigo se detuvo nuevamente en Javier, reconociendo que esta alianza venía con un nuevo riesgo. «Javier, ¿estás dispuesto a dar este paso hacia lo desconocido?», preguntó Rodrigo, y mientras las palabras salían de su boca, supo que lo que se jugaba era mucho más que su negocio. La verdadera transformación no estaba en el qué, sino en el cómo. Javier, al final, merecía una respuesta que fuera tan significativa como la decisión misma. Un pacto de fe hacia un futuro incierto. La sala se llenó de un silencio tenso, todos atrapados en la posibilidad. Rodrigo comprendió que este no era solo un nuevo camino de negocios, sino un viaje hacia la reconexión con su propia pasión y con la esencia que lo había llevado hasta aquí. El futuro era una encrucijada, un punto decisivo lleno de promesas. ¿Qué decides salvar, Javier? ¿La competitividad o la posibilidad de crear algo único?, concluyó Rodrigo, sintiendo que el momento se definía por la respuesta que estaba a punto de recibir. La respuesta de Javier podría marcar no solo el rumbo de sus negocios, sino también de sus propias almas. ¿Estaría dispuesto a arriesgar y desafiar el statu quo en busca de una nueva vida? La tensión creció mientras aguardaban lo que podría ser el inicio del camino hacia la redención. Rodrigo no podía despegar los ojos de Javier. El silencio en la habitación era casi palpable, y el peso de la decisión se cernía sobre ellos como una sombra. La mente de Rodrigo comenzaba a reflexionar sobre lo que estaba en juego. Este no era simplemente un acuerdo comercial, era un intento desesperado de recuperar no solo su panadería, sino su pasión por el arte que moldeaba. La búsqueda de la autenticidad se había interrumpido por la incertidumbre, y ahora parecía tener la oportunidad de recuperar el control. «Estoy dispuesto», dijo Javier, finalmente rompiendo el silencio, con voz firme y decidida.
pero tenemos que hacerlo correctamente. Esto no puede ser una fusión a la ligera. Necesitamos una estrategia que nos defina. Rodrigo sintió una oleada de alivio, acompañada de un renovado sentido de propósito. Parecía que la chispa de colaboración que había estado buscando comenzaba a arder lentamente. Tienes razón. Necesitamos un plan sólido. Reunir nuestras fortalezas y definir lo que cada uno aportará, contestó Rodrigo con un tono que reflejaba su creciente determinación. Con Ana como mediadora, comenzaron a delinear un modelo de negocio que realmente fusionara sus visiones. Rodrigo se dedicó a explorar nuevas recetas veganas, recordando su amor por la experimentación con sabores. Cada propuesta de producto era como un palpitante latido de su corazón, un reflejo de lo que había perdido y lo que anhelaba recuperar. A su lado, Javier ofrecía su experiencia financiera para estructurar la nueva propuesta. Su mente analítica era capaz de convertir sueños en cifras viables. Mientras la mañana se convertía en tarde, la conversación se volvió más animada. Para Rodrigo, aquellos momentos empezaron a parecerse a una danza de actividades creativas. Por primera vez, sentía que no estaba solo en el camino hacia la reinvención. Javier también comenzaba a abrirse, compartiendo no solo su visión profesional, sino también pequeños trozos de su vida, sus miedos y su deseo de crear algo significativo. Sin embargo, detrás de cada palabra de confianza que intercambiaban, Rodrigo captaba las dudas imposibles de ignorar. ¿Era lo que estaban creando realmente suficiente para contrarrestar la inminente competencia? La preocupación lo envolvía con cada idea presentada. La sensación de que estaban a la banda de un precipicio mental le hacía dudar si su deseo de paz y colaboración no era otra forma de evasión. ¿Estaba sacrificando su visión original por un acuerdo pragmático? Angustiado por la lucha interna, tomó un descanso y salió a la terraza. El aire fresco del exterior lo empujó a buscar una verdad más profunda. Allí, solo con sus pensamientos, se dio cuenta de que la competencia representaba mucho más que un riesgo profesional. Era un símbolo del cambio inevitable que todos enfrentan en sus vidas. De repente, una respuesta surgió en su mente. La clave no solo estaba en la nueva dirección del negocio, sino en cómo podían reimaginar no solo los productos, sino también su relación como copartícipes. Decidir anclarse en sus pasiones individuales sería su salvación. La idea de unificar sus talentos sin perder identidad personal era un llamado claro a la acción. Rodrigo regresó con la mirada fija en Javier, quien todavía discutía con Ana sobre precios y marketing. Necesitamos darle a nuestra nueva línea un nombre que represente no solo el producto, sino quiénes somos, interrumpió Rodrigo, la emoción empezando a formarse en su voz. ¿Qué tal si lo llamamos Raíces? Los ojos de Javier se iluminaron, y Ana asintió con aprobación. La idea resonaba. La conversación continuó fluyendo, pero Rodrigo sentía que la energía había cambiado. Algo dentro de él había despertado. La red de seguridad vacía que los rodeaba empezó a llenarse de certidumbre y compromiso mutuo. No obstante, la pregunta persistía. ¿Sería Raíces suficiente para superar la amenaza que se cernía en el horizonte? La respuesta se mantenía oculta, pero la determinación de Rodrigo arreciaba al mismo tiempo que su inseguridad empezaba a desvanecerse. Con cada sugerencia y decisión, la evolución de su identidad y la conexión con su pasión volvían a reconstruirse. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la sala se bañó en luz dorada, reflejando la calidez del nuevo propósito que emergía de ellos. Todos saben que un nuevo camino apenas comienza a abrirse, pero el eco de cada elección aún resonaba. Rodrigo miró a Javier y Ana con nuevos ojos, sintiendo la urgencia de actuar. Apenas la conversación se disipaba, un sonido ensordecedor cortó la intemporalidad del momento. Un golpe al azar en la puerta interrumpió su enfoque. Sin embargo, el verdadero desafío no era la interrupción. Era ese ruido, un eco de lo que aún estaba por venir. Rodrigo se giró, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Qué les traería la próxima interacción? El destino, como siempre, guardaba sus sorpresas. Rodrigo sintió como cada golpe en la puerta era un recordatorio de que el tiempo avanzaba y las decisiones urgentes debían tomarse. Las miradas expectantes entre él, Javier y Ana eran reflejos de ansiedad y también de esperanza. Esta era la culminación del viaje, un momento donde el pasado y el futuro convergían. ¿Quién puede ser?, preguntó Rodrigo, mientras caminaba hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir, se encontró cara a cara con el abogado que había llegado a su mansión días atrás. Pero esta vez,
El semblante del hombre era distinto, más grave. Rodrigo, he venido a informarte sobre una situación relacionada con la denuncia anónima. Necesitamos hablar, dijo con una seriedad que hizo que el aire se tornara pesado. Sin embargo, Rodrigo sintió cómo la determinación se apoderaba de él. Había estado enfrentando su pasado y preparándose para darle un giro a su vida. Si había aprendido algo en este trayecto, era que la adversidad podía convertirse en una fuerza positiva. Al mirar a Javier y a Ana, vio la conexión que habían forjado y la fuerza que tenían como equipo. Sin embargo, sabía que debía enfrentar la verdad para poder seguir adelante. ¿Qué ha sucedido ahora?, preguntó con firmeza, aunque la inquietud se reflejaba en sus ojos. El abogado se aclaró la garganta. La denuncia fue presentada por un competidor que ha estado monitoreando tus avances. Sin embargo, la buena noticia es que, al investigar, hemos encontrado que tu panadería no solo ha cumplido con todos los estándares, sino que ha superado las expectativas en controles de calidad. No hay fundamentos para una acción legal en tu contra. El alivio se apoderó de Rodrigo, pero la noticia también traía consigo una responsabilidad. Si hay quienes quieren tumbar lo que has construido, eso significa que estás haciendo las cosas bien. Su mirada se centró en Javier, quien mostraba signos de esperanza renacida. Esto es una señal, dijo Rodrigo, dejando que sus palabras fluyeran con renovada energía. Lo que hay que hacer es ir más allá de esto. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar que la unión y la autenticidad son nuestras mejores herramientas contra la competencia. Este desafío debería motivarnos a fortalecer nuestro vínculo y la propuesta de Raíces. Javier asintió, con una chispa de determinación en sus ojos. Si podemos crear un producto que no solo salga adelante, sino que inspire a la comunidad, estaremos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Con el miedo a la competencia desvaneciéndose, la voz de Ana irrumpió. Ahora que sabemos que tenemos un producto valioso, debemos darnos a conocer. Una estrategia de marketing efectiva podría hacer que todo el pueblo se una a nuestro proyecto. Estoy segura de que la gente valorará la historia de dos antiguos rivales colaborando. Horadados por la tensión de antaño y la incertidumbre del futuro, Rodrigo y Javier se dieron cuenta de que ese momento crucial había llegado. La posibilidad de trabajar juntos no era solo un intento de sobrevivir, era una oportunidad real para redimirse y recuperar el sentido de comunidad que ambos habían perdido en sus caminos. La idea de crear un evento en la panadería, donde se celebrara la esencia de la llegada de Raíces, comenzó a tomar forma. Podrían invitar a sus vecinos, a sus rivales, incluso a aquellos que habían mostrado desdén por sus decisiones pasadas. Era una forma notoria de mostrar no solo que habían cambiado, sino de ofrecer un nuevo espacio de encuentro. Habían decidido que la panadería debía renacer como un lugar de unión y celebración. ¿Qué tal si hacemos la inauguración en la víspera de Nochebuena?, sugirió Rodrigo. Esto podría ser el primer paso hacia la reconciliación con la comunidad. Además, representa la fusión de nuestras raíces. Javier sonrió por primera vez, sintiendo que había una oportunidad de redención no solo para ellos, sino para todos aquellos que habían estado heridos por la rivalidad del pasado. Podríamos incluir todas las recetas familiares que la gente quiera compartir, brindando a todos un espacio donde sus historias también tomen protagonismo, comentó. Mientras las ideas empezaban a converger en un solo proyecto, Rodrigo se sintió crecer. Su confianza se fortalecía con cada paso. Nochebuena ya no se percibía como un recordatorio de su soledad, sino como una celebración de conexión genuina, que había fervientemente deseado. Las semanas siguientes se llenaron de actividad frenética. Con cada pan que horneaban, con cada receta que se intercambiaba entre ellos, Rodrigo empezó a sentirse como parte de su propia comunidad. La gente no solo comenzó a responder positivamente a Raíces, sino que la anticipación del evento se esparció rápidamente por el pueblo. El día de la inauguración llegó, y la panadería brillaba con luces y sonrisas, reflejando el esfuerzo conjunto de Rodrigo y Javier. Mientras se preparaban para recibir a sus vecinos, se sintieron seguros y confiados como nunca antes. Todo el pueblo, desde los viejos amigos hasta los conocidos de Javier, se reunía para celebrar no solo el pan, sino una historia de transformación. Cuando la noche comenzó, el aroma del pan recién horneado mezclado con las risas resonaba en el aire. Rodrigo se sintió invadido por una ola de satisfacción al ver cómo su vida se había transformado no solo por lo que había logrado personalmente, sino por lo que había conseguido crear junto a Javier.
La aceptación de varias historias y recetas se sentía como una simbólica ruptura con la soledad del pasado. Mientras miraba las caras de las personas, comprendió que había conquistado no solo la soledad, sino también su propia esencia. Era el momento de reconocer que el éxito no solo era financiero, sino que se medía en la calidad de las relaciones. Con cada brindis y cada sonrisa, un nuevo comienzo resonaba en su corazón y en su mente. Se dio cuenta de que había alcanzado una resolución personal, crecimiento auténtico, sentido de pertenencia y una conexión con su comunidad que había creído perdida. Rodrigo había vencido sus temores, no solo enfrentándose al juicio de los demás, sino redescubriendo el verdadero significado de hogar, la unión, la comunidad y la posibilidad de reinvención. Era un momento de cierre, donde las sombras del pasado se disolvían, y en su lugar surgían las luces del futuro. Este era el nuevo capítulo de su vida, y el viaje apenas comenzaba. Ahora, les pido que no dejen que esta historia se pierda en el aire. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias continúen. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan satisfactoriamente transformador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.